vamos a compartir un poco acerca de este pasaje maravilloso. Vamos a hablar un poco acerca de la fe que reconoce la autoridad del Hijo. Amén. La fe que reconoce la autoridad del Hijo. Vamos a tener fe, y decimos tener fe, creer en el Hijo de Dios. Y creer en el sentido de no negar, o sea, de no tapar, podemos decir de esta manera, el sol con un dedo. O sea, es irrefutable. O no podemos, o como dice esa palabra que usa Pablo cuando habla en Santiago de indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Nosotros, ¿verdad? Tenemos la revelación de la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la obra de Dios en nuestras vidas, la hemos experimentado, su gracia y su misericordia, y como seres humanos, hablando en el sentido no como creyentes, tampoco podríamos negar la existencia de un Dios supremo. Amén. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible de la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. La fe. Pero hermano, hoy día ese equilibrio entre lo que es la fe y la autoridad, que es lo que más o menos yo puedo observar generalmente en esta historia del siervo del centurión, ¿no? O sea, ahí podemos, es como dos temas fusionados, ¿no? Y algo más ahí futuro, escatológico, vamos a decirlo así, pero principalmente se resalta lo que es la fe en la autoridad del Hijo, en lo que el Hijo tiene, o sea, que la autoridad, el poder que tiene el Hijo de Dios sobre lo imposible. Yo compartía este tema, ¿saben con quién? Con la clase de los niños de escuela americana. Amén. La clase de escuela americana. Y el texto clave era: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Ese es el texto de la base. Wow, qué maravilloso. Si vemos, es el Dios de lo imposible. Siempre hasta donde el hombre puede hacer, es donde él ya dice: ya no necesito algo sobrenatural, necesito un poder, necesito algo que va más allá. El hombre hace todo lo posible. Y eso es también algo como le pasó a la mujer que tenía el problema del flujo de sangre. Dice que se sufrió mucho, dice la palabra así, sufrió mucho de médico, gastándolo todo, y de nada le sirvió. Dijo: si tan solo tocare el manto del Señor, seré sana. O sea, ¿qué relación? Nosotros casi siempre, en lo que es la parte teológica, en algunos temas, tratamos de explicarlo por separado, porque necesitamos darle una explicación clara, entendible, ¿no?, a los hermanos. Sin embargo, muchos temas, o la mayoría de los temas de la palabra, están entrelazados el uno con el otro. Y lo que es la autoridad y la fe, hoy día, hermanos, nosotros lamentablemente minimizamos la autoridad del Hijo de Dios en nuestra propia vida. Minimizamos lo que Dios puede hacer, el gobierno de Cristo o el señorío de Cristo a nuestra propia vida, y lo que Él puede ser a nuestras vidas y a los que están alrededor nuestro. O sea, creemos que Dios es real, creemos que Dios que puede hacer grandes maravillas, puede obrar a distancia, como pasó con este centurión. Sin embargo, siempre está esa batalla en nuestra mente de la incredulidad. Y podríamos ponernos de ambas partes, ¿no? ¿En qué grupo? ¿En qué lado estamos nosotros? Estamos en el grupo de los hijos de Israel, porque si ni aún en Israel se ha dado tanta fe, ¿eh? Estamos en los que tenemos la ley de Dios, que tenemos
que deberíamos, ¿verdad? Como pasó en ese momento, reconocer al Mesías, teníamos todas las condiciones, el entendimiento, vamos a decirlo claro, las condiciones estaban dadas para reconocer al Mesías, ¿sí o no? Cristo lloró sobre Jerusalén porque era el momento de reconocer al Mesías, pero no lo reconocieron, estaban sus ojos velados y no reconocieron la autoridad del Hijo. Pero fuera de Israel, o sea, fuera del pueblo judío, había un hombre que no era judío, que no pertenecía a la descendencia, vamos a decirlo así, de Abraham. Sin embargo, él reconoció la autoridad del Hijo. Hermano, en Mateo está resumido, escuche, está resumido esta historia. Este pasaje tiene la otra parte, vamos a decirlo así, el desarrollo un poquito más minucioso, ¿sí? En Lucas. Y la diferencia en Lucas, usted ve aquí este relato, pareciera que el centurión estuvo con Jesús, ¿cierto? O sea, que estuvo con él directamente, se llegó hacia él y le dijo, le pidió, le rogó, o sea, tuvo un encuentro con Jesús y le dijo que le hiciera ese gran favor, que sanara a su siervo, que estaba gravemente enfermo, que estaba paralítico, ¿verdad? Que ahí te lo lee y la respuesta que le da Cristo aquí, que él iba a sanarle, que él iba a ir hacia allá, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Si usted lee estos versículos, usted entiende de que el centurión estaba con Jesús de Nazaret en ese momento, ¿sí o no? ¿Usted lo entiende así? Ahora, leyendo Mateo, ¿no? Leyendo Mateo. Pero si usted lee Lucas, a mí eso me asombra más, o sea, se amplía más, o sea, cómo sucedieron las cosas. Aquí es un resumen corto. Sucedió esto, esto y esto. Pero ¿cómo sucedieron esos acontecimientos? Bueno, vamos a leer un momentico el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1, para que usted vea la diferencia. Lucas 7:1. ¿Lo tienen todo? Amén. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de quién, de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Primer detalle, envió, o sea que él no fue él directamente a Cristo, sino que él los envió. El centurión no le vio la cara al maestro. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, no era cualquiera, o sea, había esa simpatía, ¿no? hacia la nación judía. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. ¿Ves la diferencia, no? Aquí dice que Cristo que no tuvo esa cercanía, ese contacto físico, visual con el maestro, pero el Mateo dice que lo vio, que estuvo con él, que le pidió directamente esta petición sin intermediario. Pero di la palabra y mi siervo sanará, será sano. Ahí tengo aquí ya en la parte es casi lo mismo que cuando ellos llegan allá, consiguen los siervos, van a los amigos, los siervos llegan allá a la casa del centurión, ya estaba sano. Entonces, vea la diferencia, ¿no? A veces puede como que darle un poquito más, darle mayor entendimiento o comprensión lectora, ¿no?
a lo que quiere decir. Vean los intermediarios. Pero acuérdense que cuando usted manda a alguien, ya es como que, mira, cuando manda una carta o manda una persona, ya esa autoridad, ¿no? ya esa palabra viene de parte de aquella persona que lo ha mandado, o sea, de parte del centurión. Sabemos que un hombre, ¿verdad? Un oficial del ejército romano que dirigía una compañía de 100 soldados, una centuria, pues es la palabra centurión, de 100 soldados, dirigía esa compañía y daba autoridad sobre ellos. Pero hermano, este hombre a mí me llama la atención porque de alguna forma él tenía cierto conocimiento de las tradiciones judías. Fíjese que él le construyó, le hizo una sinagoga. Un hombre que ama a la nación, un hombre que tenía cierta cercanía y tal vez admiración, y probablemente, ¿no? Él estaba esperando también el Mesías, podemos decirlo de esta manera. Él sabía que el pueblo de Israel esperaba un Mesías, con quizás la situación de la independencia del Imperio Romano, siendo el romano, pero reconoció la autoridad. Y una de las cosas que llama la atención aquí, hermano, de que todo este proceso a distancia, la humildad, el reconocimiento de la autoridad que este hombre tenía acerca de Cristo era tal que me hace acordar, ¿verdad?, de que veía a Cristo no simplemente como un hombre común y corriente, o sea, no un hombre que tenía simplemente poder, sino un ser divino. Se demuestra a fondo, ¿no? Un ser divino. Porque no soy digno ni siquiera que entres. Un hombre que viene de parte de Dios, comúnmente puede entrar. Habían otros que recibieron a Cristo en la historia bíblica. Te ve a muchos. Yo no sé si habrá otros, pero yo no he leído, si usted sabe uno, nos puede decir aquí, de que haya abierto sus puertas para que Jesús de Nazaret entrara a su casa. Llegó a ver a alguno entrar, que no permitió que Jesús entrara. Más bien cuando entraba, lo criticaban. Cuando entró en la casa de Zaqueo, cuando estuvo con Mateo, se está comiendo con hombres pecadores. Pero este hombre, hermano, no permitió. Primero, no fue capaz de ver la cara del maestro. O sea, no fue. Es lo que es la humillación o la humildad característica de una persona que reconoce el señorío de Cristo. O sea, hay personas que reconocen a Cristo y ahora que le conocen muy ligeramente, nosotros quizás sencillamente tenemos esa confianza. Y como dice un dicho por ahí, mientras mayor confianza, mayor respeto, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos ese respeto, esa reverencia a nuestro Señor. Aunque bueno, ya le tenemos confianza. Sin embargo, vemos, hermano, la fe de este hombre que maravilló a Cristo por su ejemplo. Este hombre puso un ejemplo de autoridad terrenal a la autoridad celestial. O sea, la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad sobre la muerte. Y una de las cosas que a nosotros llama la atención es, esa parte dice, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, ¿verdad? Y nosotros hemos entendido, hermano, de que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Me hace acordar cuando estaban los discípulos en la barca, que Cristo estaba durmiendo. Vino una gran tempestad y los discípulos estaban preocupados, dando gritos de angustia, llamando al Señor con desesperación: sálvame, maestro, y que vamos a morir, y que vamos a naufragar. Estaban desesperados. Pero ¿qué sorprendió a los discípulos? Cuando Cristo se levantó y con su palabra mandó, ¿verdad?, a los vientos, a las tempestades, a la tormenta, todo lo que estaba allí, ¿verdad?, y se aquietó, se quedó todo en bonanza. ¿Cuál fue la palabra de los discípulos? ¿Quién es este
que hasta los vientos manda y le obedece. Vaya autoridad, ¿no? La autoridad sobre las tormentas, la autoridad sobre las enfermedades y la autoridad sobre la muerte, que se disipó y llamó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Di la palabra y será hecho. Un hombre que, volviendo a la historia del centurión, como este hombre, él sabía, ¿no? Él sabía la autoridad que Cristo tenía, una autoridad no endeble, y la gente, hermano, lo reconocía. Escuche, la gente del pueblo decía: ¿quién es este? Porque cuando él predicaba, cuando Cristo enseñaba, dice que era diferente a los fariseos. No sé qué dice, ¿no? Que no es como los fariseos, porque hablaba con autoridad, autoridad, con firmeza. No es porque pega 4 gritos. A veces creemos que la autoridad es simplemente voz de mando. Muy a pesar que está relacionada en el ejército, cuando se llama discreción o entren en la fila, o vista a la izquierda, vista a la derecha, al frente, o sea, el voz de mando. Ese hombre tiene autoridad porque manda y todo lo obedece. Se tiene relación con la parte del ejército. Obviamente la compara el centurión, pero muchas veces lo relacionamos con el que si alzo mala voz, si yo mando a mi hijo con fuerza y alzo el grito de una manera grotesca, de una manera, el hijo aterrorizado va a salir corriendo a obedecerme, porque tiene autoridad y mi hijo va a reconocer mi autoridad. Entonces no es así, porque eso es infundir temor, eso es infundir miedo. Y hermano, estamos carentes mucho de reconocer la autoridad, porque cuando reconocemos la autoridad, reconocemos que la palabra de Cristo, obrando en fe, puede mucho. Obrando en fe. En fe. Yo, hermano, yo creo que Dios tiene el control. Usted lo dice, ¿verdad? Pero a la vez que decimos que Dios tiene el control, simultáneamente, rápidamente, vamos a decirlo así, o relativamente, cambia nuestras expresiones y empezamos a decir, entrar en lo que es las probabilidades. Puede ser que Dios lo haga, puede ser que Dios lo permita. Empezamos a cuestionar la autoridad de Cristo sin saber qué es lo que Él tiene en su santa voluntad, en su soberanía. Este hombre creyó a lo que Cristo presentó y dice: así va a ser sano. El Señor dijo: yo voy a ir, pero entonces Dios: no, pero no llega hasta allá, di la palabra y será hecho. Y hermano, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Y no es que Dios no tenga autoridad, nosotros hemos minimizado en nuestra propia vida la autoridad o el señorío de Cristo sobre nosotros mismos, sobre las cosas que nosotros hacemos, sobre las cosas que nosotros hacemos todo el tiempo, a diario, en nuestro trabajo, en nuestra casa. ¿Será que Cristo gobernará verdaderamente? Porque la autoridad tiene que ver con eso. Habla del gobierno de Cristo en nuestra vida y sobre aquellas cosas que Él puede doblegar, o sea, someter. Nosotros leemos de la autoridad de Cristo. Dice que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Y dice que vendrá por segunda vez. Todos sus enemigos serán puestos por el estrado de sus pies. O sea, reconocer que Cristo no está, hermano, excluido. No es como muchas personas ven al Hijo de Dios simplemente derrotado, crucificado, y que pareciera que infunden ciertas imágenes, el Cristo crucificado, imágenes de lástima, de tristeza por el padecimiento que Él sufrió en la cruz del Calvario, y no reconocen la verdadera autoridad de Dios, que ya Cristo dejó esa cruz, que Cristo resucitó y que tuvo autoridad sobre la muerte, nada más y nada menos, y venció el pecado,
y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que el hecho de que esté allá o el hecho de que Él no esté aparentemente a los ojos del mundo, y muchas veces a los ojos de nosotros no estemos viendo de que si Cristo está haciendo algo o está obrando, porque el mundo está cada vez más colapsado, desenfrenado, y pareciera que ¿dónde está la autoridad del Hijo? Porque el Hijo está permitiendo esto, ¿no? Y sabemos la misericordia y la gracia de Dios para con las personas. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros queremos que Cristo actúe conforme a nuestra justicia, conforme a nuestro capricho, o de una forma exigente de que Cristo haga y obre. Señor, hermano, no de una manera, de una forma de reclamo, porque este hombre no reclamó, este hombre reconoció la autoridad de Dios y no se acercó. Yo no soy digno de que entre a mi casa, no soy digno que entre bajo mi techo. Ese hombre reconocía que era pecador, verdaderamente. ¿Sabe? Que acercarse a Cristo a él, y decía, no, solamente ese favor es lo que te ruego. Y vemos en él, es un hombre, algo que, lo que es la misericordia y el amor hacia los siervos. Un consejo que se puede tomar, a pesar de que era un centurión, o sea, hablando de un gentil, cuando el consejo que Pablo le da a los cristianos que son jefes, vamos a decirlo, son amos, y la conducta hacia sus siervos, ¿verdad? Y los siervos hacia sus amos. Vemos este cuadro, hermano, de lo que es la muestra de la misericordia. Un hombre que se veía que de alguna forma estaba sensible, ¿no?, al cambio y a lo que Cristo pudo haber hecho en él. No sabemos, porque la Biblia nos relata qué pasó con la fe de este hombre, la fe de Cristo. ¿Qué pasó luego de que Cristo hiciera este gran milagro y expresara esto acerca de él? Porque Cristo nos conoce y él vio, ¿verdad?, en él la humildad y la sensibilidad, ¿verdad?, de lo que él estaba haciendo, y ya había oído acerca de lo que estaba haciendo Cristo, lo que estaba haciendo, sus maravillas. Y nosotros, hermanos, podemos aprender de este hombre, de lo que es la fe en cuanto a lo que Dios puede hacer. Pero la forma en con que este hombre vio a Cristo es incomparable. Porque si Cristo exaltó esta fe, ¿por qué nosotros no nos adueñamos de este ejemplo en nuestra propia vida? O sea, ¿por qué no agarramos el ejemplo de este hombre? Y con humildad reconocer y decirle siempre a Cristo: Señor, di tú la palabra. Señor, con tan solo di la palabra y será hecho. Di tú la palabra, o sea, no la quiero decir yo, dila tú. Porque a veces nosotros nos adueñamos de la palabra de Cristo como que si fuera nuestra, ¿cierto? Nos adueñamos de la verdad de la palabra de Dios, de la promesa, de las bienaventuranzas, y estamos como aquellos grupos modernos donde todo se profiere con la boca, ¿verdad?, declarando y proclamando, ¿verdad?, pero se adueñan de esa palabra como que si fuera Dios me la dio a mí, como me la dio a mí. Entonces es como que si la autoridad viniera de mí o dependiera de mí. No, la autoridad no depende de mí. La palabra no viene de mí, la palabra viene de Cristo. La palabra viene de Cristo, porque cuando aún así, y siempre el Señor nos hace estar expuestos, el Señor siempre nos hace estar a nosotros en desventaja, ¿cierto? El Señor siempre nos hace estar a nosotros vulnerables, en debilidad, para que el poder de Dios sea glorificado en nosotros. Porque si es nuestra debilidad, eso es lo que siempre pasa, o siempre ha pasado. Pedro fue totalmente despojado de todo su, vamos a decirlo, experiencia y conocimiento de pescador. En el momento donde ya él puso de todo su conocimiento y tratar de pecar toda la noche, ¿verdad?, y no logró nada. En ese momento exhausto, en ese momento quizás agotado,
es trasnochado, donde ya sus fuerzas eran pocas, su esperanza era nula, vamos a decirlo así, cuando una persona ya dice que no hay esperanza, sí, desahuciado, resignado, así ya no hay esperanza. Es como la parte del peregrino sale el viejito, ya no hay esperanza, ya. El Señor esperó ese momento para mostrarle su gloria. Y a veces nosotros también en ese proceso, o hemos tenido esa experiencia de estar desahuciado, como dice el hermano, estar sin despojado de todo, y todavía creemos que sí lo podemos hacer nosotros. Cristo le dijo, echa la red. Señor, hemos pecado toda la noche. Echa la red. Bueno, Señor, en tu nombre lo haré. En tu nombre. Sabiendo que no era ella, era el nombre de Cristo. Yo voy porque ya era como cuando usted lleva la palabra, esta palabra, fíjense usted que los siervos que se nombran aquí, que lo resalta Lucas, en los ancianos lo resalta Lucas, no lo resalta Mateo, ellos llegan allá y en Mateo pareciera que fuera directamente el centurión, pero esos siervos, esos amigos, ellos eran simplemente una carta. Ellos no tenían absolutamente, usted va a solamente repetir lo que le mandaron a decir. Usted no tiene nada que ver con eso. Eso es como con un embajador, ¿verdad? O lo que llaman el portavoz de la Casa Blanca. Creo que tengo una muchacha que está allí. Eso van y dicen simplemente lo que le mandaron a decir. Ellos no tienen absolutamente, ellos no pueden intervenir, vamos a decirlo de esta manera, no pueden alterar el comunicado, ellos no pueden alterar el discurso, no simplemente transmitirlo tal cual. Entonces, nosotros somos atrevidos en cuanto a las órdenes, en cuanto a el mandato de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la autoridad, nosotros queremos intervenir, compartir autoridad. Simultáneamente, muchos se habla de robarle la gloria a Cristo, de ese tema de querer exaltarse, pero aparte de eso, querer robar la autoridad a Cristo. O sea, minimizar la autoridad de Cristo y exaltar nuestra autoridad y nosotros imponer las cosas sobre los demás, hay personas que casi regañando, obligando, imponiendo, pero no, hermano. Estos siervos fueron hacia allá, cumplieron su rol y se regresaron. Simplemente eso, siervos inútiles son. Porque no hacemos más allá de lo que se nos ha mandado. Y así mismo, estos soldados van al que le dice va. Va. El que dice ve y viene. Así sencillo. Pero el Señor dice a nosotros ven y no venimos. El Señor dice a nosotros ven y no vamos. Entonces ahí es donde será que la autoridad de Cristo estará verdaderamente ejerciéndose en nuestras vidas, o somos desertores, o somos rebeldes sin causa, o decimos que tenemos fe en la autoridad de Cristo, tenemos fe en Cristo, pero no en la autoridad sobre nosotros, como el mundo. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero nadie reconoce su autoridad. ¿Tú crees en Cristo si tú lo reconoces como tu Señor? Porque ni se le explica a las personas por qué el Señor es su Señor, ¿no? Si lo coloco como el Señor, como mi Señor, como mi dueño, como mi Rey. Entonces, hermano, es importante tener un entendimiento claro acerca de la relación que hay entre lo que es la fe y la autoridad de Cristo. Esa fe está muy estrechamente relacionada con la autoridad, porque este hombre reconoció a Cristo. No simplemente porque creyó que tenía poder para sanar a su siervo, sino reconoció quién era el que lo estaba sanando. De quién procedía esa solución, esa palabra, di la palabra, a distancia. Es muy fácil hablar ahorita de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque tenemos la Biblia, tenemos conocimiento y la cátedra acerca de lo que es la fe, y hacemos una exégesis de la fe, pero hermano,
sin conocimiento, sin solamente creer en nuestros corazones de que esa palabra, de donde quiera que esté, si la dice el Hijo, que Dios tiene la primera y la última palabra. Amén. Di tú la palabra y tú será hecho. Ahora, di tú la palabra. Nosotros no podemos decir, y si Dios no quiere decir la palabra que nosotros queremos escuchar, entonces la autoridad sigue siendo de Él. La palabra que Él diga, la resolución que Él tenga para nosotros, amén, es la autoridad de Dios. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en nuestro pensamiento. Analicemos bastante lo que, y reconocer, ¿verdad? Si la autoridad de Cristo está creciéndose sobre nosotros. Y si no se está creciendo esa autoridad de Cristo sobre nosotros, es porque estamos faltos de fe. Porque es difícil. Yo creo, hermano, que es difícil separar una cosa de la otra. Es difícil separar la fe en Cristo sin reconocer la autoridad del Hijo en nuestra propia vida. Es difícil. No podemos. Es imposible. Si no, Cristo no era reconocido y no era quedado plasmado en las páginas de la Biblia, ¿verdad? Que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. ¿Podrá decir el Señor eso de nosotros? Ni aún en la iglesia se ha hallado tanta fe. Que diga Cristo eso de alguien. Que diga eso. Ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Ve. Y sea así como tú has dicho, ya se ha hecho. Para la gloria de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y vamos a orar.